Buenas tardes, el presente video hace referencia a los medios. El equipo está conformado por Marly Bueno, Camila Piñeros, María Martínez y quien les habla, Catherine Mateus. Entonces vamos a empezar con el concepto de los medios de prueba. Entonces, los medios de prueba son aquellos instrumentos que sirven para demostrar la certeza de los hechos controvertidos en el proceso judicial. En otras palabras, son los elementos o instrumentos que utilizan las partes para convencer al juez sobre la existencia o la inexistencia de los datos contenidos en las alegaciones. Entonces, la importancia de los medios probatorios es que estos le permiten al juez determinar el veredicto sobre el proceso a través de la originalidad, la validez y la certificación de los mismos. Asimismo, Humberto Bello Tavares señala en su libro Tratado de Derecho Probatorio que el medio de prueba es el vehículo o el transporte por conducto del cual se llevan al proceso esas razones o esos argumentos demostrativos de la existencia o la inexistencia de los hechos controvertidos. Bueno, entonces ahora seguimos con los medios probatorios como un instrumento típico. Entonces, partiendo del artículo 165 del Código General del Proceso, los medios probatorios son la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Algunos doctrinantes nos han expresado cuáles son estos medios probatorios, nos los han explicado a la luz del Código General del Proceso, y es así como empezamos con la declaración de parte, la cual la expone el artículo 191 del mismo, el cual nos expresa que consiste entonces en una declaración por parte del testigo, quien conoce sobre la existencia o inexistencia de hechos que están dentro de la pretensión judicial. Esta declaración se realiza ante el juez a petición de partes o por orden de la autoridad competente. En ese proceso, las pruebas constituyen la base para formular las tres preguntas del testimonio. En la confesión, entonces el mismo artículo 191 establece que el confesante debe tener la capacidad para hacer tal declaración y que dicha declaración debe versar sobre los hechos que se discuten en el litigio. Asimismo, esta declaración debe ser expresa, clara y posteriormente probada en el mismo. El juramento, pues en este sentido, el artículo 82 del Código General del Proceso establece el juramento estimatorio como una herramienta razonada en la demanda de quien pretenda el reconocimiento de un derecho. En el testimonio, pues en el área procesal, el testimonio como un medio probatorio consiste en declarar bajo juramento sobre el conocimiento de los hechos que estén controvertidos, aportando evidencia al caso, y nos dice que para que el testimonio sea válido, entonces necesita que en el libelo de la demanda se anexen esas pruebas y el razonamiento del por qué deben realizarse determinados testimonios. Pasando al dictamen pericial e inspección judicial, nos dice que pues en este método probatorio se presenta un informe que requiere ser investigado para corroborar lo que se expone. Pues en el mismo. Entonces, pues, por su lado, la inspección judicial examina, verifica e investiga lugares, documentos, cosas, personas, objetos o hechos que sean relevantes para el proceso. Y así lo establecen los artículos 226, 227 y el artículo 189 del Código General del Proceso. En los documentos, pues en este punto el artículo 243 del mismo contempla las distintas clases de documentos en los cuales encontramos los escritos, los impresos, los planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, grabaciones magnetofónicas, etcétera. Y nos dice que en general es todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares hacen parte de esto. Por último, tenemos los indicios, el cual es considerado un medio probatorio indirecto y crítico. Nos dice que es un hecho del que se infiere otro desconocido, es un hecho cualificado del cual puede salirse del hecho general y mostrar otro panorama. Este nos muestra, según los artículos 241 y 242 del Código General del Proceso, nos indican que el juez puede deducir indicios del comportamiento de las partes.
lo cual pues acarrea una gran responsabilidad que pesa sobre su experiencia y su conocimiento de la causa y de las leyes. Para concluir, tenemos nombrada la sentencia T-074 del 2018, la cual nos nombra sucintamente los medios probatorios, más no ahonda en esto porque es un caso de tutela, entonces solo las nombra y ahí los contemplamos. Medios probatorios como instrumento atípico. Son aquellos que no están previstos en el código y están constituidos por auxilios técnicos o científicos que permiten lograr la finalidad de los medios probatorios. Los medios de prueba atípicos se actuarán y apreciarán por analogía, por los medios típicos y por arreglo a lo que el juez disponga. Por ello, no sería adecuada una enumeración exhaustiva y cerrada de estos instrumentos probatorios a los que nos estamos refiriendo. Y ello no solo por la diversidad y multiplicidad de los campos de los que emanan, sino también por la vertiginosa celeridad o rapidez con que se producen hoy las modificaciones técnicas y científicas. Una mirada amplia de los medios probatorios serían los sentimientos de captación y reproducción de sonido, como las fonograbaciones. Estas incluyen todos aquellos elementos de captación y reproducción del sonido mediante registros mecánicos o magnéticos, sean autónomos o dependientes, como contestadores de teléfonos fijos, buzones de teléfonos móviles, etc. También encontramos aparatos de transmisión de sonido. Hay instrumentos de captación y reproducción de la imagen, como fotografías, diapositivas, presentaciones, transparencias, copias fotoestáticas, fotocopias, aplicaciones en el campo de la ingeniería, de la arquitectura, de la medicina, radiografías mediante la utilización de las propiedades penetrantes de los rayos X y gamas, radiofotografías, radiogramas, fotografías, radioscopias, ecografías, resonancias magnéticas en sus variantes nucleares o electrónicas, fotografías endoscópicas, entre otros. Asimismo, tenemos instrumentos de captación y reproducción de la imagen y del sonido. En estos se incluyen todos aquellos elementos de captación y reproducción de la imagen y del sonido simultánea y sucesivamente mediante registros físicos o químicos. Aquí encontramos las películas o los filmes cinematográficos. También tenemos instrumentos telemáticos, que se incluyen todos aquellos instrumentos que derivan de la utilización de los medios telemáticos, como lo son el teléfono y el telégrafo. En la actualidad encontramos el telex, el fax, el telefax, entre otros. También tenemos instrumentos informáticos, en los que se incluyen todos aquellos instrumentos que derivan de la utilización de los medios informáticos y particularmente los discos magnéticos. También encontramos instrumentos derivados de la utilización de aparatos de control o medición e instrumentos derivados de la utilización de aparatos registradores. Gracias. Bueno, por consiguiente, encontramos los estándares de la prueba, los cuales podemos identificar como la herramienta que configura un criterio de decisión racional del juez al momento de fallar sobre ciertos hechos en un proceso, ¿no? Entonces, lo que se pretende con esta es que racionalice de acuerdo a la discrecionalidad del juez al corroborar el hecho para allegarlo al proceso y se pueda hacer parte o no de este. Entonces también podemos entender que este modelo debe ser tenido en cuenta por el juez en relación directa con esa corroboración de los hechos para definir si un hecho tiene relevancia jurídica o no lo tiene y asimismo tomar una decisión razonable o no. En cuanto a la doctrina, se puede decir que, por un lado, Carmen Vázquez, en su libro Los estándares de la prueba, indica que este concepto surge del acto de valorar la prueba, de darle un peso demostrativo o de que el juez le asigne una validez a este. Y se entiende que es un sistema de valoración adoptado, pero pues es diferente a este.
Por consiguiente, Jorge Torres, en su artículo hacia un estándar de la prueba civil, manifiesta que el estándar probatorio es la respuesta que ofrece esta ley procesal ante la inquietud de cuándo o se encuentra acreditada una prueba o descartada, pues en un litigio, ¿no? Pues porque tanto a la hora de hacer o realizar el estándar de la prueba se ve si esta puede o no ser parte del proceso dependiendo de estos estándares. Y pues encontramos otros autores que nos hablan de esto, como Laudan y Ferrer. Por consiguiente, según la jurisprudencia, se analiza que la Corte Constitucional define ese estándar como un umbral que le permite al juez determinar las razones fundadas para tomar esta decisión. Asimismo, el Consejo de Estado define el estándar de prueba como el grado de conocimiento que le permite al juez determinar la existencia de un hecho o hipótesis en la que el juez sustenta su decisión. Por último, tenemos que la Corte Suprema de Justicia también lo define como un grado de conocimiento requerido para condenar con certeza o racionalidad. Por consiguiente, podemos encontrar algunas clases de estándares de la prueba. En estos podemos entender que estos se pueden clasificar según el escenario procesal, las implicaciones de las decisiones a los derechos o garantías, y además según la aceptación que le da la doctrina y la jurisprudencia. Pues normativamente esta figura no está regulada, pero digamos que se le empieza a dar una apreciación por la doctrina y la jurisprudencia. Y al respecto se han identificado estándares mínimos o medios y estándares máximos. En los primeros podemos hacer referencia a que se utilizan para establecer parámetros de corroboración y conocimiento como soporte de las decisiones medias o de impulso procesal, mientras que las segundas están relacionadas con los niveles de conocimiento que se requieren sobre los hechos para decidir de fondo del asunto, los cuales serán definitivos guardando la congruencia necesaria entre lo afirmado por las partes. Dentro de estos segundos estándares máximos encontramos que los estándares de conocimiento más allá de toda duda razonable, la probabilidad preponderante o prevalente, el estándar de evidencia clara y convincente y la certeza más allá de toda duda razonable. En conclusión, respecto a este tema, podemos decir que en Colombia se realizó una investigación en la cual se llevó a la conclusión de que la valoración de la prueba implica un estándar de la prueba de carácter cualitativo, sin unas reglas o formas claras de identificar este análisis. Y que como tal, más del 70% de los jueces a los que se encuestaron no realizan este estándar de la prueba y que en muchas ocasiones lo confunden con la valoración de la prueba a la hora de realizarla. Muchas gracias. Bueno, ahora acerca de la valoración racional de la prueba, bueno, se entiende que la razonabilidad se ha estudiado desde muchos frentes académicos, entonces desde la filosofía como parte de la hermenéutica y desde el derecho constitucional como el respeto por las garantías y los derechos constitucionales. Sin embargo, en un sentido estricto jurídico, la razonabilidad se refiere a la elaboración del juicio de valor que hace el juez desde la razón. Entonces, cuando se vincula la racionalidad y la valoración de la prueba, se deben entender dos cosas. La primera es que la valoración racional de la prueba nos ubica en un sentido estricto de un Estado garantista o constitucional de derecho. Y la segunda cosa que se tiene que tener en cuenta es que el sujeto que tiene la obligación de valorar racionalmente la prueba, tanto por excelencia como por exclusividad es el juez jurisdiccional. Entonces, de esta manera, la valoración racional de la prueba sobre los hechos es la que justifica las decisiones del juez. Todo esto en un marco de Estado constitucional de derecho. Entonces, según Luis Ruiz Jaramillo, el juez al momento de valorar la prueba debe realizar una serie de operación mental que son propias de su conocimiento privado. Entonces, aquí entra en juego el principio de la racionalidad de la prueba. Entonces, esta racionalidad es un concepto epistemológico, ya que no requiere de una norma que lo establezca para entender que debe aplicarse. Entonces, de este modo, el juez y la valoración racional de la prueba conforman una unidad que hace posible que las afirmaciones que haya realizado el juez se declaren oportunamente y se den a conocer mediante providencias y con argumentos racionales. Entonces, la valoración de los medios de prueba por parte del juez determinan si estas afirmaciones introducidas en el proceso a través de los medios de prueba pueden aceptarse como verdaderas o no.
Finalmente, la valoración racional consiste ya a manera de conclusión en que el juez debe hacer un juicio racional de estos elementos probatorios que encuentra en el expediente, así como también tener en cuenta tanto el decreto como la práctica de pruebas para tener la certeza de lo ocurrido. Entonces, de esta forma, toda decisión judicial debe ir en correlación a la valoración racional de las pruebas. Muchas gracias.